En la fiesta de cumpleaños de mi hijo, mi nieta me agarró del brazo, aterrorizada. «Abuelo, vámonos de aquí, ahora». Me quedé de piedra. «¿Por qué?», le pregunté. «Solo vete, por favor», suplicó. Confié en ella, y eso me salvó de un acto terrible por parte de mi hijo. No creerías lo que estaba planeando hacer. Antes de continuar, por favor, suscríbete al canal y dinos desde dónde nos escuchas en los comentarios. Papá, necesito que me escuches esta vez sin sacar conclusiones precipitadas. Daniel irrumpió por la puerta de mi casa a media frase, sin molestarse en llamar. Su confianza parecía ensayada, como si hubiera practicado este momento en su coche afuera. Me quité lentamente las gafas de leer, doblé el periódico de la tarde y lo dejé a un lado. El sillón de cuero crujió mientras me enderezaba. «Buenas noches a ti también, hijo». Mi voz llevaba 40 años de experiencia tratando con contratistas demasiado entusiastas que prometían lo imposible. ¿Qué es tan urgente? No podía esperar a un saludo adecuado. Caminó de un lado a otro hacia mi estantería. Luego se giró de nuevo, gesticulando salvajemente con las manos. «Es esto, papá. La oportunidad que te he estado esperando. Un consorcio inmobiliario con rendimientos garantizados». Me levanté, moviéndome hacia mi archivador con pasos deliberados. Los ojos de Daniel me siguieron nerviosamente mientras sacaba una carpeta de manila marcada como Inversiones de Daniel 2019-2025. ¿Garantizados, dices? Extendí los documentos sobre mi mesa de centro. ¿Rendimientos del 15% quizás? ¿Tal vez del 20%? Papá, esto es diferente. Como los condominios en la costa eran diferentes, saqué un recibo. $75,000. Desaparecidos en 3 meses cuando tus ingresos de alquiler garantizados se convirtieron en un aviso de ejecución hipotecaria. La mandíbula de Daniel se tensó. Su postura segura se desmoronó al reconocer los papeles, extractos bancarios, contratos, cheques cancelados. Todo era una crónica de sus espectaculares fracasos. «Nunca confías en mí». Su voz se alzó, resonando en los suelos de madera. «Cada vez que intento construir algo, lo saboteas con tu negatividad». Abrí otra carpeta. El equipo de minería de criptomonedas que nunca llegó. $50,000 a un estafador que conociste en línea. ¿Eso fue diferente? Continué barajando papeles. El negocio del camión de comida con un delincuente convicto como socio. $30,000 de costos iniciales. Duró exactamente 93 días. El rostro de Daniel se enrojeció. Agarró su chaqueta de donde la había arrojado en mi sofá. Sus movimientos eran bruscos y furiosos. «Es imposible hablar contigo. Este consorcio tiene propiedades reales, inversores reales, rendimientos reales. Muéstrame la documentación». «No la tengo conmigo». «Entonces no tienes mi dinero». El silencio se extendió entre nosotros como un abismo. Afuera, las sombras del atardecer se arrastraban por mi césped. El perro de un vecino ladró en algún lugar de la calle principal. Los hombros de Daniel se hundieron momentáneamente. Luego se enderezaron de nuevo. «Bien. Cuando este negocio genere millones sin ti, no vengas arrastrándote pidiendo tu parte». Se dirigió furioso hacia la puerta, sus pasos pesados sobre mis suelos de roble. La puerta principal se cerró con la suficiente fuerza como para hacer temblar mis ventanas. A través del cristal, lo vi buscar a tientas las llaves de su coche. Su confianza anterior se había evaporado por completo. El motor rugió a la vida con una fuerza innecesaria. La grava se esparció mientras salía de mi entrada demasiado rápido, los neumáticos chirriando ligeramente. Las luces traseras rojas brillaron con ira en el anochecer, mientras su coche desaparecía en la esquina. Permanecí de pie junto a la ventana, observando la calle vacía mucho después de que el sonido de su motor se desvaneciera. Me aparté de la ventana, mi reflejo fantasmal en el cristal que oscurecía. La casa se sentía hueca ahora, llena de ecos de voces alzadas y portazos. Fui a la cocina,
mis pies encontrando su camino familiar sobre las tablas del suelo que crujían. El ritual del café ayudaba. Moler los granos, medir el agua, el goteo constante que llenaba el silencio de la tarde. 40 años de matrimonio me habían enseñado que algunas conversaciones requerían café después, incluso cuando se llevaban a cabo a solas. El vapor se elevó de mi taza mientras la llevaba a mi estudio. El cajón del archivador se abrió con un susurro metálico. Las carpetas de Manila surgieron en orden cronológico, cada una lección que Daniel se negaba a aprender. La primera, la inmobiliaria de la costa. El prospecto había parecido bastante legítimo. Folletos brillantes con condominios impecables con vistas a la bahía. Daniel tenía 34 años entonces, todavía optimista sobre las fortunas rápidas. El promotor desapareció con el dinero de los inversores antes de empezar la construcción. $75,000 perdidos. Extendí los documentos de las criptomonedas sobre mi escritorio. Equipos de minería que solo existían en anuncios en línea. Daniel me había mostrado videos de supuestas granjas de minería, convencido de que había descubierto el futuro de la riqueza. El sitio web del estafador parecía profesional hasta que desapareció de la noche a la mañana, llevándose $50,000 con él. La sociedad del camión de comida vino después. El plan de negocios de Daniel me había impresionado inicialmente. Ingredientes de origen local. Ubicación céntrica cerca del juzgado. Luego descubrí los antecedentes penales de su socio. Malversación. El hombre había robado a su empleador anterior, pero Daniel desestimó mis preocupaciones como paranoia. 3 meses después, el socio desapareció con el equipo y los fondos iniciales restantes. El café se enfriaba en mi taza mientras revisaba los extractos bancarios que documentaban rescates de casinos. Pequeñas cantidades al principio. 500 aquí, 1,000 allá. Las solicitudes aumentaron después de su matrimonio. Solo hasta mi próximo cheque de comisión se convirtió en su súplica estándar. Cada carpeta contaba la misma historia. El eterno optimismo de Daniel colisionando con la dura realidad. Pero esta noche se sentía diferente. Su ira había sido más aguda, más desesperada. La forma en que había evitado el contacto visual al describir su consorcio. Las respuestas vagas sobre la documentación. Señales clásicas que había aprendido a reconocer tras décadas de seleccionar subcontratistas. Pensé en la influencia de Valeria. Antes de su matrimonio, los planes de Daniel habían sido más pequeños, menos frecuentes. Ella fomentaba su pensamiento grandioso, lo empujaba hacia mayores riesgos. Sus gustos caros requerían soluciones caras. La foto familiar en mi escritorio mostraba tiempos más felices. Daniel, a los 18 años, aceptando su diploma de bachillerato. El orgullo brillaba en sus ojos entonces. Un logro genuino ganado con esfuerzo. ¿Cuándo había cambiado eso? ¿Cuándo había empezado a creer que el éxito debía llegar sin esfuerzo? Mi padre había construido nuestro negocio de construcción con manos callosas. En jornadas de 16 horas, aprendí cargando herramientas, mezclando cemento, entendiendo los materiales desde cero. Daniel quería el éxito de la sala de juntas sin la experiencia del sótano. La lámpara del estudio proyectaba una luz cálida sobre los restos financieros de 6 años. Casi $200,000 perdidos en planes, estafas y simple mal juicio. Cada vez había esperado que este fuera su momento de aprendizaje. Cada vez me había convencido de que la siguiente oportunidad sería diferente, pero facilitarle las cosas no estaba ayudando. Cada rescate retrasaba su ajuste de cuentas con la realidad. Recogí los papeles metódicamente, devolviendo cada carpeta a su lugar. El archivador se cerró con finalidad. Fuera de mi ventana, las farolas se encendieron automáticamente, iluminando aceras vacías. Mañana traería nuevos desafíos, pero la decisión de esta noche se sentía correcta. A veces, la mayor amabilidad era decir no. Apagué la lámpara del escritorio y subí las escaleras, dejando el estudio en la oscuridad. La luz del sol de la mañana entraba a raudales por la ventana de la cocina, mientras doblaba mi lista de la compra en mi cartera.
El enfrentamiento con Daniel se sentía ahora como una tormenta lejana, necesaria pero terminada. El café me había despejado la cabeza, la ducha había lavado la tensión de ayer, y hoy ofrecía el simple placer de las tareas rutinarias. Agarré mis bolsas de la compra reutilizables del gancho de la despensa, comprobé que las llaves de mi coche estuvieran en mi bolsillo, y me dirigí a la puerta principal. El aire de la mañana traía el aroma de las lilas de la señora Carmen que florecían al lado. Un clima de primavera perfecto para hacer recados. Mi paso vaciló a mitad del camino de ladrillos. Algo andaba mal con mi coche. El coche estaba más bajo de lo normal, inclinado en un ángulo extraño como un animal herido. Las 4 ruedas estaban completamente pinchadas, el vehículo descansando casi sobre sus llantas. Se me encogió el estómago al acercarme al sedán plateado. Esto no era un desinflado gradual por la edad o el clima. Cada neumático mostraba marcas de pinchazo idénticas cerca del flanco, pequeños agujeros precisos que solo podrían haberse hecho deliberadamente. Me arrodillé junto al neumático delantero del pasajero. Al pasar mi dedo por la goma, un objeto metálico sobresalía del pinchazo. Un clavo de techador, del mismo tipo que guardaba en mi taller para reparaciones de emergencia. Dando la vuelta a todo el vehículo, encontré el patrón repetido en cada rueda. 4 clavos, 4 neumáticos, 4 actos precisos de vandalismo cometidos en algún momento entre la medianoche y el amanecer. La cronología se cristalizó en mi mente. La discusión de anoche, la ira explosiva de Daniel, su amenaza de no volver arrastrándose cuando su negocio tuviera éxito. Y ahora esto. Sabotaje profesional realizado al amparo de la oscuridad. Saqué mi teléfono y marqué el número de Daniel. Contestó al tercer timbrazo, con la voz pastosa por el sueño. «Papá, ¿qué pasa? Apenas son las 9 en punto. Hijo, encontré mis neumáticos dañados esta mañana. Los 4 pinchados». Una pausa. Cuando Daniel volvió a hablar, su tono había cambiado a una simpatía preocupada. «Papá, eso es terrible. Probablemente chicos del vecindario. Ya sabes cómo se ponen durante las vacaciones de primavera. Los 4 neumáticos, Daniel. Un trabajo profesional. Clavos metidos en el ángulo exacto para asegurar el máximo daño. Estás...» Otra pausa. «¿Me estás acusando de algo?» El dolor en su voz sonaba genuino, pero ya había oído mentir a Daniel antes, sobre sus pérdidas en el juego, sobre sus inversiones fallidas, sobre sus promesas de cambiar. Solo comprobaba si viste algo inusual cuando te fuiste anoche. Coches extraños, gente caminando. Me fui directo a casa, papá. Mira, sé que tuvimos nuestras palabras ayer, pero yo nunca... Esto es vandalismo. Deberías llamar a la policía. ¿Debería? ¿Qué prueba tenía más allá del momento y la sospecha? La negación de Daniel sonaba convincente, y mi acusación podría destruir permanentemente lo que quedaba de nuestra relación. Lo gestionaré a través del seguro, dije finalmente. Gracias por la preocupación. Papá, espera. Lo siento por lo de ayer. Por todo. Ambos dijimos cosas que no sentíamos. Hablemos más tarde, hijo. Necesito llamar a la asistencia en carretera. El operador de asistencia en carretera estimó 45 minutos para una grúa. Colgué y me quedé mirando mi vehículo inutilizado, sintiéndome de repente más viejo que mis 68 años. ¿Me había equivocado con Daniel? La voz en el teléfono había transmitido una conmoción y simpatía genuinas. Quizás unos vándalos del vecindario habían atacado mi coche al azar. Quizás el momento era una coincidencia, pero 40 años de trabajo en la construcción me habían enseñado a reconocer patrones, y este patrón apuntaba a una conclusión que no quería aceptar. Recogí mis bolsas de la compra y volví hacia la casa. La compra tendría que esperar. Cuando el mecánico finalmente llegó, confirmó lo que ya sabía. 4 neumáticos pinchados profesionalmente. $800 en daños. De vuelta en casa con un sándwich de pavo y el periódico de ayer, intenté concentrarme en la sección de deportes en lugar de distraerme con la creciente sospecha en mi interior.
El teléfono sonó mientras alcanzaba mi taza de café. El nombre de Daniel apareció en el identificador de llamadas. Hola, papá, ¿cómo va tu día? Su voz tenía una alegría que parecía forzada, como el sol que se abre paso entre las nubes de tormenta. Demasiado rápido para ser natural. Ninguna mención de nuestra conversación matutina sobre los neumáticos. Ninguna referencia a la discusión de ayer. Ha sido interesante, respondí con cuidado. Pasé la mañana en el taller de neumáticos. Oh, cierto, lo del vandalismo. Eso es una verdadera faena. Escucha, te llamo con buenas noticias. Mañana es mi cumpleaños. Y Valeria ha planeado algo especial. Dejé mi sándwich. El 40º cumpleaños de Daniel. Con todo el drama de los últimos días, lo había olvidado por completo. Nada lujoso, continuó. Solo una cena familiar a las 6. Sofía estará allí y algunos amigos cercanos. Significaría mucho tenerte allí, papá. La invitación me tomó por sorpresa. Después del explosivo enfrentamiento de ayer y el incidente de los neumáticos de esta mañana, esperaba un silencio continuado entre nosotros. No una alegre invitación a una fiesta. Es un detalle por tu parte invitarme, dije, tanteando el terreno. Vamos, papá. Sé que no siempre estamos de acuerdo en temas financieros, pero somos familia. Sofía preguntó específicamente si vendría el abuelo. Está emocionada por verte. La mención de mi nieta despertó algo protector en mi pecho. Sofía siempre había sido el punto brillante en las reuniones familiares, no contaminada por los dramas financieros de sus padres. Si ella quería que estuviera allí, ¿cómo podría negarme? ¿Qué debo llevar?, pregunté. Solo a ti mismo. Valeria se encarga de todo. Comida, decoraciones, todo el tinglado. Realmente se ha esmerado este año. Eso explicaba el gasto. El esmero de Valeria generalmente significaba costos que pondrían a prueba las ya precarias finanzas de Daniel. Pero por una vez, ese no era mi problema. Por supuesto que estaré allí, a las 6 en punto. ¡Fantástico! Ah, y papá, gracias por no darle mucha importancia a lo de ayer. Estaba estresado por cosas del trabajo. Lo pagué contigo injustamente. La disculpa sonó genuina, teñida de la vulnerabilidad que recordaba de la infancia de Daniel. Quizás había juzgado mal la situación de los neumáticos. Quizás estaba intentando genuinamente reparar nuestra relación. Lo pasado, pasado está, hijo. Nos vemos mañana. Después de colgar, me senté en mi cocina sintiéndome cautelosamente optimista. Las cenas familiares habían sido raras desde el matrimonio de Daniel con Valeria. Su agenda social generalmente relegaba el tiempo familiar a las vacaciones y apariciones obligatorias. Pero una celebración de cumpleaños ofrecía la oportunidad de reconectar, de cerrar la brecha que se había abierto entre nosotros. Sofía estaría allí, probablemente emocionada por mostrarme sus últimas aventuras universitarias. Daniel podría estar de mejor humor, rodeado de amigos y familiares. Terminé mi sándwich mientras consideraba opciones de regalo. Nada demasiado caro. Eso enviaría el mensaje equivocado después de la conversación de ayer. Algo considerado pero práctico. Quizás un buen juego de herramientas de mano para sus proyectos de garaje, o un libro sobre gestión empresarial que realmente pudiera leer. La tarde se extendió pacíficamente. La fiesta de mañana me había dado algo positivo que esperar. En lugar de pensar en neumáticos pinchados y tensiones familiares, quizás esta era la forma de Daniel de extender una rama de olivo, su intento de suavizar nuestras recientes dificultades. El momento podía parecer sospechoso, pero los cumpleaños tenían una forma de poner los conflictos familiares en perspectiva. Limpié los platos del almuerzo y me dirigí a la sala de estar para buscar en línea regalos apropiados. Por primera vez en 2 días, me sentí genuinamente esperanzado sobre mi relación con mi hijo. Al día siguiente, mientras el taxi se alejaba de la casa de Daniel, salí al camino de ladrillos, sosteniendo el regalo cuidadosamente envuelto bajo mi brazo. El aire de la tarde traía el aroma a barbacoa y risas desde el patio trasero. A través de las ventanas delanteras, podía ver a la gente moverse.
más invitados de los que esperaba para una simple cena familiar. Daniel apareció en la puerta principal antes de que pudiera llamar, su rostro brillante con lo que parecía un entusiasmo genuino. «Papá, llegaste. Entra, entra». La casa había sido transformada, donde recordaba muebles modestos. Ahora decoraciones de aspecto caro adornaban cada superficie. Copas de cristal captaban la luz de un nuevo candelabro que nunca antes había visto. La variedad de comida visible a través de la puerta de la cocina parecía de catering profesional. «Feliz cumpleaños, hijo». Le entregué el regalo, un juego de herramientas de calidad que había seleccionado tras una cuidadosa consideración. 40 años. Cuesta creerlo. «Gracias, papá. Esto significa todo». La sonrisa de Daniel vaciló solo por un momento. Algo ilegible parpadeó en su rostro. «Valeria, papá está aquí». Ella salió de la cocina con un vestido elegante, que probablemente costaba más que la hipoteca mensual de la mayoría de la gente. «Arturo, qué maravilloso que pudieras venir. Déjame presentarte a todos». La sala de estar bullía de conversación. Jóvenes profesionales que no reconocí se mezclaban con copas de vino discutiendo sobre carreras e inversiones. La selección de alcohol me impresionó. Marcas premium que Daniel definitivamente no podía permitirse con su sueldo de ventas. «¡Abuelo!». La voz de Sofía se abrió paso entre la multitud. Se acercó corriendo, envolviéndome en un abrazo que se sintió como el saludo más genuino que había recibido en toda la noche. «Me alegro mucho de que vinieras. No me perdería el cumpleaños de tu padre, cariño. ¿Cómo te trata la universidad? Los finales son la próxima semana, pero me las arreglo. ¿Quieres que te traiga algo de beber? Papá compró tu cerveza favorita». Daniel apareció a nuestro lado con una botella importada que reconocí de restaurantes caros. «¿Recuerdas esta, papá? La pediste en ese asador en la capital el año pasado». Acepté la cerveza, conmovido de que recordara un detalle tan pequeño. Quizás su invitación había sido sincera después de todo. Quizás el incidente de los neumáticos realmente había sido vandalismo al azar, y yo había sido demasiado rápido en sospechar de mi propio hijo. La velada transcurrió con una sorprendente calidez. Los amigos de Daniel me incluyeron en sus conversaciones, preguntando sobre el negocio de la construcción con aparente interés genuino. Valeria mantuvo mi vaso lleno, apareciendo a mi lado cada vez que se vaciaba con una bebida fresca y una sonrisa brillante. «Esto es todo un festín», comenté durante la cena señalando la variedad de platos de catering. «Debe haber costado una fortuna». Daniel hizo un gesto de desdén. «Valeria ha estado ahorrando durante meses. Quería que este cumpleaños fuera especial. Pero las cuentas no cuadraban. Solo el catering habría costado miles, sin contar el alcohol, las decoraciones y los muebles nuevos. ¿De dónde habían sacado dinero para tal extravagancia cuando Daniel me había estado suplicando capital de inversión solo unos días antes? ¿Otro vino, Arturo?» Valeria apareció con una botella de vino tinto que probablemente costaba más que mi presupuesto semanal de comestibles. «Este marida maravillosamente con la carne», asentí, sintiendo el cálido zumbido del alcohol comenzar a suavizar mis defensas. Las contradicciones de la velada parecían menos importantes ahora, eclipsadas por el simple placer de la celebración familiar. Sofía se sentó a mi lado, charlando sobre sus clases de psicología, su presencia un recordatorio de lo que realmente importaba. Daniel se levantó para hacer un brindis, alzando su copa con un floreo teatral. Por la familia, por las segundas oportunidades, por el futuro. Todos bebieron. El vino era excepcional, suave, rico, probablemente envejecido más tiempo del que algunos de los amigos de Daniel llevaban vivos. A medida que avanzaba la noche, me encontré relajándome por completo por primera vez en días. Pero algo me carcomía. Daniel seguía mirando su reloj. Las sonrisas de Valeria, aunque cálidas, nunca llegaban del todo a sus ojos. Y cada vez que miraba alrededor de la habitación, lo sorprendía intercambiando miradas significativas cuando pensaban que no estaba mirando.
La fiesta entró en su tercera hora sin signos de terminar. Me acomodé en el nuevo sillón de cuero de Daniel, otra adición cara que no recordaba de visitas anteriores, observando las animadas conversaciones a mi alrededor. El vino me había dejado agradablemente relajado. Mis sospechas anteriores sobre el vandalismo de los neumáticos y los gastos misteriosos se sentían distantes e intrascendentes. Daniel apareció a mi lado con otra bebida. «Papá, ¿qué tal si te muestro las renovaciones de arriba? Hemos hecho un trabajo increíble en la suite principal». ¿Ahora? Miré a mi alrededor a la fiesta en curso. ¿No deberías estar con tus invitados? Se lo están pasando genial. Vamos, quiero mostrarte lo que hemos logrado. Su insistencia me pareció extraña, pero antes de que pudiera responder, Valeria se materializó a mi otro lado. «Oh, sí, Arturo. Simplemente tienes que ver los nuevos accesorios del baño. No reparamos en gastos». Ahí estaba esa frase de nuevo, sin reparar en gastos. Dicha por personas que supuestamente no podían permitirse los costos básicos de vida sin mi ayuda financiera. Cuando empecé a levantarme del sillón, Sofía apareció de repente a mi lado, con el rostro pálido y los ojos muy abiertos con una emoción que no pude identificar de inmediato. ¿Miedo? ¿Pánico? ¿Abuelo?, susurró, agarrando mi brazo con una intensidad sorprendente. «Tienes que irte ahora mismo». Parpadeé, seguro de que había oído mal. ¿Qué? Por favor. Su voz llevaba una urgencia que atravesó mi neblina inducida por el vino. Solo vete. Confía en mí, algo anda mal. Daniel se acercó más. Su sonrisa nunca vaciló. «Sofía, ¿de qué estás hablando?» El abuelo estaba a punto de ver el piso de arriba. No, no lo estaba. El agarre de Sofía en mi brazo se apretó. «Abuelo, por favor, tienes que irte a casa». La desesperación en la voz de mi nieta me devolvió la sobriedad al instante. En 18 años, nunca había visto a Sofía asustada. Confundida, sí. Frustrada con sus padres, ciertamente, pero nunca este tipo de terror puro. «Creo que debería escuchar a mi nieta», dije, comenzando a levantarme. Es ridículo. La alegre fachada de Daniel se resquebrajó ligeramente. «La fiesta acaba de empezar. Ni siquiera hemos cortado el pastel todavía». «¿A dónde vas, Arturo?» La voz de Valeria tenía un filo agudo a pesar de su sonrisa continua. «No puedes irte antes de que hayamos celebrado como es debido». Algo en su respuesta coordinada activó una alarma en la que había aprendido a confiar durante 40 años en los negocios. Cuando dos personas se esfuerzan tanto por mantenerte en un lugar, generalmente significa que necesitas estar en otro. «Me siento un poco cansado», dije, liberándome de la silla a pesar de su presencia insistente. «La edad me está alcanzando». «Solo una copa más», presionó Daniel. «Tengo una botella especial que he estado guardando». «En otro momento, hijo». Me moví hacia la puerta principal, pero Daniel se interpuso en mi camino. «Papá, ¿de verdad?» «Sofía solo está siendo dramática. Estrés de la universidad, ya sabes cómo es». Sofía hizo un sonido que podría haber sido un sollozo. Cuando la miré, las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos. Eso lo decidió todo. «Gracias por una velada encantadora», dije firmemente, rodeando a Daniel hacia el armario de los abrigos. «Te llamaré mañana». «¿Pero papá?» «Mañana, Daniel». Agarré mi chaqueta y me dirigí a la puerta principal. Detrás de mí, oí susurros acalorados entre Daniel y Valeria, demasiado bajos para entender las palabras, pero lo suficientemente urgentes como para confirmar que la advertencia de Sofía había estado justificada. El aire fresco de la noche me golpeó la cara mientras salía, despejando los últimos restos de la niebla del vino. Saqué mi teléfono y llamé a un taxi. Luego me volví hacia la casa. A través de la ventana, pude ver a Sofía observándome, su rostro una mezcla de alivio y preocupación. Presionó su mano contra el cristal en lo que parecía una despedida. Cualesquiera que fueran los peligros que sentía, confiaba completamente en sus instintos.
Cuando las luces del taxi doblaron la esquina, decidí llamarla para obtener una explicación completa. El taxi se alejó del bordillo mientras buscaba mi teléfono, las farolas proyectando sombras móviles en el asiento trasero. Mis manos temblaban ligeramente. No sabía si por el alcohol de la noche o por la adrenalina de la huida. El conductor me miró por el espejo retrovisor, probablemente preguntándose por qué su pasajero parecía haber huido de la escena de un crimen. Marqué el número de Sofía, rezando para que pudiera hablar en privado. Contestó al primer timbrazo. «Abuelo, ¿estás bien? ¿Estás a salvo?» La urgencia en su voz confirmó mis peores temores. De lo que fuera que había escapado esta noche había sido real y peligroso. «Estoy en un taxi, de camino a casa. Sofía, ¿qué estaba pasando ahí atrás? ¿Por qué me advertiste?» Una larga pausa. Podía oír sonidos de fiesta amortiguados de fondo. Luego, una puerta cerrándose. «Oí a mamá y papá hablar ayer», dijo, bajando la voz a un susurro. «Tenían un plan que te involucraba a ti y a la fiesta de esta noche». «¿Qué tipo de plan?» «Querían emborracharte y hacerte firmar documentos de negocios, algo sobre transferir tu empresa a papá». Las palabras me golpearon como un golpe físico. Mi propio hijo conspirando para robar todo lo que había construido durante 4 décadas de trabajo agotador. ¿Estás segura de esto, Sofía? Abuelo. Había abogados esperando arriba en el dormitorio de invitados. Mamá no paraba de mirar la hora, asegurándose de que bebiera suficiente vino. Papá seguía intentando que subieras para ese recorrido por sus renovaciones. Las piezas encajaron con una claridad nauseabunda. La fiesta cara, las constantes recargas de bebida, la energía nerviosa de Daniel, las sonrisas calculadoras de Valeria. Habían orquestado una trampa elaborada, y yo había caído de lleno en ella. ¿Cuánto oíste? Lo suficiente para saber que planearon esto justo después de vuestra discusión del martes por la noche. Mamá dijo que estaba siendo egoísta, guardando todo ese dinero cuando papá lo necesitaba para sus inversiones. Apreté el teléfono con más fuerza. ¿Me llamaron egoísta? Mamá estaba muy segura de que funcionaría. Dijo que una vez que hubieras bebido lo suficiente, firmarías cualquier cosa que te pusieran delante. Algo sobre cómo las personas mayores se confunden cuando beben. La crueldad casual de su evaluación me dolió casi tanto como la traición misma. Me habían reducido a un objetivo, un obstáculo a superar mediante el engaño y la explotación. Sofía, escúchame con atención. Tienes que prometerme algo importante. ¿Qué? No le digas a tus padres sobre esta conversación. No te dijeron nada por decirme que me fuera, ¿verdad? Vale, no diré nada. Papá me preguntó por qué lo hice y si sabía algo sobre esta noche. Dije que no y que te dije que te fueras porque nuestro vecindario se vuelve muy peligroso por la noche. Y me fui a mi habitación. Creen que no sé nada de sus planes. Prométeme que tendré cuidado. Yo me encargaré de esta situación, pero tú tienes que ser cautelosa. ¿Puedes hacer eso? Sí, pero ¿y si intentan algo más? Mamá estaba tan segura de que funcionaría. Salvaste todo mi trabajo esta noche, Sofía. Estoy orgulloso de la mujer en la que te estás convirtiendo. El taxi giró hacia mi calle, mi casa visible en la distancia. La señora Carmen estaba sentada en su porche delantero, su rutina nocturna inalterada por el drama que se desarrollaba en su vecindario. Tengo que irme, cariño. Gracias por ser la única persona en esta familia en la que puedo confiar completamente. Te quiero, abuelo. Yo también te quiero. Recuerda, si necesitas algo, llámame. Al terminar la llamada, un pensamiento resonó en mi mente. Esta traición no quedaría sin respuesta. Las luces traseras del taxi desaparecieron en la esquina mientras yo estaba en mi entrada, buscando las llaves de casa con manos temblorosas. El peso familiar del hogar se sentía diferente ahora. No solo un santuario, sino una fortaleza bajo asedio. Buenas noches, Arturo. Llegas tarde a casa esta noche. La voz de la señora Carmen cruzó el pequeño espacio entre nuestras propiedades.
Estaba sentada en su porche delantero en la silla de mimbre que había ocupado ese lugar desde que la conocía, envuelta en un chal ligero contra el frío de la noche de primavera. «Buenas noches, Carmen. Acabo de visitar a Daniel. Veo que arreglaste tu coche. Los neumáticos nuevos se ven bien». Me detuve, con las llaves a medio camino de la cerradura. «¿Cómo sabías lo del problema de los neumáticos?». Se quedó en silencio por un momento, meciéndose suavemente en su silla. Luego se levantó y caminó hacia la barandilla del porche, lo suficientemente cerca como para que pudiéramos hablar sin levantar la voz. «Bueno, estaba sentada aquí el martes por la noche. Ya sabes cómo me gusta el aire de la tarde. Vi algo que me preocupó, pero no estaba segura de si debía mencionarlo. Un escalofrío me recorrió la espalda que no tenía nada que ver con la temperatura de la noche». «¿Qué viste, Carmen?». «Creo que deberías saber lo que realmente le pasó a tus neumáticos, Arturo». Me acerqué al límite de su propiedad, mi corazón comenzando a acelerarse. «Dime». «Vi a Daniel salir de tu casa esa noche, alrededor de las 9:30. Caminó alrededor de tu coche con algo en la mano. Parecía que estaba revisando cada neumático. Luego se arrodilló junto a cada uno, hizo algo y se levantó, mirando a su alrededor para ver si alguien estaba observando. La confirmación me golpeó como un mazazo. ¿No era vandalismo al azar? ¿No eran chicos del vecindario? Mi propio hijo, destruyendo metódicamente mi propiedad en un acto calculado de venganza. ¿Estás segura de que era Daniel, Carmen? «Arturo, conozco a ese chico desde que era pequeño. Definitivamente era él. Esto fue justo después de que oí voces alzadas desde tu casa. No es que estuviera escuchando intencionadamente, pero el sonido se propaga en las noches tranquilas. Ella había presenciado toda la secuencia, nuestra discusión, su partida, su represalia inmediata. La cronología pintaba un cuadro de malicia premeditada que iba mucho más allá de la desesperada necesidad financiera. No me vio sentada aquí en las sombras», continuó. «Mantengo la luz de mi porche apagada por las noches. Es más fácil ver las estrellas. Te agradezco que me lo digas, Carmen. No estaba segura de si debía decir algo. Los asuntos familiares son delicados, y no me gusta interferir, pero cuando te vi poner esos neumáticos nuevos tan caros, pensé que debías saber la verdad». Primero la trampa del abogado que Sofía había revelado. Ahora el vandalismo confirmado de los neumáticos por parte de la señora Carmen. Mi hijo había lanzado una campaña sistemática contra mí. Daños a la propiedad seguidos de un elaborado plan para robar mi negocio. Esto ya no era desesperación, esto era la guerra. «Mantengamos esto entre nosotros por ahora», dije, manteniendo la compostura exterior a pesar de la rabia que se acumulaba dentro de mí. «Por supuesto, Arturo, pero ese chico necesita aprender algo de respeto por lo que has construido. Has trabajado demasiado duro para que alguien, incluso la familia, lo derribe por despecho». Las palabras de la señora Carmen llevaban el peso de 40 años de observación vecinal. Había visto crecer a Daniel, visto su transformación gradual de joven prometedor a amarga decepción. Su evaluación no podía descartarse como un juicio externo. «Gracias por ser una buena vecina, Carmen. Debería entrar. Ha sido un día largo. Cuídate mucho, Arturo. Y recuerda, si alguna vez necesitas que alguien verifique lo que vi, no tengo miedo de decir la verdad». Asentí, conmovido por su lealtad, y luego caminé hacia mi puerta principal. Detrás de mí, la oí volver a acomodarse en su mecedora, reanudando su vigilia nocturna sobre nuestra tranquila calle. Dentro de mi casa, encendí todas las luces, y me quedé de pie en mi sala de estar, rodeado de 40 años de trabajo honesto y cuidadosa acumulación. Todo lo que Daniel había intentado robar esta noche, a través de abogados y manipulación. Todo lo que ya había comenzado a destruir, a través del vandalismo y la traición. La naturaleza sistemática de sus ataques, manipulación financiera seguida de daños a la propiedad y una elaborada trampa legal, revelaba una campaña calculada en lugar de impulsos desesperados. Mi hijo me había declarado la guerra,
Era hora de responder en consecuencia. El amanecer llegó gris y nublado, a juego con la fría determinación que se había instalado en mi pecho durante la noche. El sueño había llegado en fragmentos, interrumpido por la catalogación mental de las traiciones de Daniel y el análisis sistemático de sus vulnerabilidades. Ahora, a las 7 de la mañana, estaba sentado en la mesa de mi cocina con café humeante y un bloc de notas legal, listo para transformar 40 años de experiencia empresarial en un arma. El shock emocional se había cristalizado en algo mucho más peligroso: claridad estratégica. Daniel quería jugar duro con un hombre que había construido un imperio de la nada. Era hora de recordarle quién le enseñó todo lo que sabía sobre negocios. Fui a mi estudio y saqué el archivador que contenía el historial de inversiones de Daniel. Cada carpeta de Manila representaba una lección de irresponsabilidad financiera, un patrón de mal juicio que ahora serviría como munición. El plan de los condominios en la costa, el desastre de las criptomonedas, la sociedad del camión de comida con un delincuente convicto, todo documentado con contratos, extractos bancarios y registros de comunicación. Pero esto no se trataba de revisar viejos fracasos, se trataba de convertir la información en un arma. Daniel había cometido 3 errores críticos en su campaña contra mí. Primero, había subestimado mis conexiones comerciales. Segundo, había olvidado que yo poseía la documentación de cada empresa fallida que había emprendido. Tercero, había asumido que la lealtad familiar lo protegería de las consecuencias. Equivocado en todos los sentidos. Extendí los documentos de inversión sobre mi escritorio cronológicamente. $75,000 perdidos en la costa cuando el promotor desapareció. $50,000 evaporados en equipos de minería de criptomonedas que nunca se materializaron. $30,000 invertidos en un negocio de camiones de comida que colapsó cuando el socio de Daniel, un hombre con condenas por malversación, desapareció con los fondos restantes. Cada desastre había involucrado a otros inversores, personas que habían confiado en Daniel basándose en su conexión con mi reputación. Marcos Torres había perdido $25,000 en el proyecto de la costa. David Rodríguez había invertido $35,000 en el plan de criptomonedas. Jimena Vázquez había contribuido con $20,000 a la empresa del camión de comida. Todos habían perdido dinero porque confiaron en mi hijo. Más importante aún, todos pertenecían a la unida comunidad de negocios de la ciudad. Marcos formaba parte de la Cámara de Comercio. David presidía el grupo de inversión local. Jimena trabajaba en servicios financieros y valoraba la transparencia por encima de todo. Canales perfectos para la distribución de información. Recuperé mi base de datos de contactos y comencé a compilar números de teléfono y direcciones. Las pistas anónimas requerían una ejecución cuidadosa, presentación profesional, evidencia documentada y negación plausible. La industria de la construcción me había enseñado que la destrucción de una reputación requería precisión quirúrgica, no arrebatos emocionales. La fase 1 expondría el patrón de mala gestión financiera de Daniel a sus víctimas anteriores. Una vez que comenzaran a comparar notas, la comunidad de inversores comprendería rápidamente que habían sido engañados sistemáticamente. La fase 2 se dirigiría a las relaciones profesionales de Valeria. Sus gustos caros sugerían fuentes de ingresos más allá de la difícil carrera de ventas de Daniel. Una mujer tan calculadora tenía que tener vulnerabilidades comerciales que valiera la pena explotar. La fase 3 implicaría consecuencias legales y financieras diseñadas para paralizar su capacidad de intentar futuros planes contra nadie. La belleza de este enfoque residía en su sostenibilidad. No necesitaría mantener ningún engaño o coartada. La evidencia hablaría por sí misma, y las víctimas de Daniel sacarían sus propias conclusiones sobre su carácter y prácticas comerciales. Abrí mi portátil y creé una cuenta de correo electrónico anónima específicamente para esta operación. Los servicios de mensajería profesionales podrían encargarse de la entrega de documentos. El momento sería crucial.
Despliegue el viernes por la tarde para asegurar el tiempo de procesamiento del fin de semana y las consecuencias del lunes. El teléfono sonó, sobresaltándome de mi planificación. El nombre de Daniel apareció en el identificador de llamadas. Dejé que sonara. Cualesquiera excusas o explicaciones que quisiera ofrecer podían esperar. En este momento tenía trabajo que hacer, a la 1 en punto del viernes por la tarde, mi estudio parecía una sala de guerra. Los documentos de inversión yacían dispuestos cronológicamente sobre mi escritorio, organizados por inversor y cantidad de pérdida. 3 grandes sobres de Manila estaban listos para la entrega por mensajería, cada uno con suficiente evidencia documentada para destruir lo que quedaba de la credibilidad financiera de Daniel. El primer paquete estaba dirigido a Marcos Torres, quien había perdido $25,000 en el plan de condominios de Daniel en la costa. Dentro había fotocopias del contrato de inversión original, registros de transferencias bancarias y comunicaciones por correo electrónico que mostraban que Daniel era consciente de que el promotor se enfrentaba a procedimientos de quiebra, incluso mientras continuaba recaudando dinero de los inversores. El segundo sobre contenía la documentación de la catástrofe de criptomonedas de David Rodríguez. $35,000 invertidos en equipos de minería que solo existían en anuncios en línea. Había incluido el hilo de correos electrónicos donde Daniel admitía que el proveedor parecía cuestionable, pero insistía en que los rendimientos eran demasiado buenos para dejarlos pasar. El paquete de Jimena Vázquez detallaba el desastre del camión de comida. $20,000 invertidos en una sociedad comercial con un malversador convicto. El contrato que Daniel había firmado incluía requisitos de verificación de antecedentes que ignoró deliberadamente. Cada sobre contenía una simple carta de presentación. Información para su consideración sobre las prácticas comerciales de Daniel Mayer. Por favor, revise la documentación adjunta y saque sus propias conclusiones. Sin acusaciones, sin apelaciones emocionales, solo hechos, fechas y registros financieros que hablaban por sí mismos. Llamé a un servicio de mensajería premium y organicé la entrega en el mismo día a las 3 direcciones. El momento era perfecto. El viernes por la tarde daría a los destinatarios tiempo durante el fin de semana para estudiar los materiales y contactarse entre sí antes de que comenzara el día hábil del lunes. «Entrega anónima», confirmó el despachador. «No hay problema. Necesitaremos pago en efectivo al recoger». Los servicios de mensajería profesionales no hacían preguntas sobre paquetes anónimos. En 40 años de negocios, había aprendido que las operaciones legítimas a menudo requerían un intercambio de información discreto. Los paquetes salieron de mi casa a las 2:30 de la tarde. Por la noche, 3 de los profesionales de negocios más conectados de la ciudad estarían revisando evidencia documentada del engaño sistemático de Daniel a sus inversores. Marcos Torres controlaba una influencia significativa en la Cámara de Comercio. David Rodríguez presidía el grupo de inversión que evaluaba las oportunidades de negocio locales. La firma de servicios financieros de Jimena Vázquez asesoraba a la mitad de los empresarios de la ciudad. Daniel había elegido a las personas equivocadas para estafar y al padre equivocado para traicionar. Mi teléfono volvió a sonar. Era el tercer intento de Daniel de contactarme desde anoche. Esta vez respondí: «Papá, gracias a Dios. He estado intentando localizarte desde anoche». «Estaba ocupado, hijo. Sobre ayer. ¿Por qué escuchaste a Sofía y te fuiste? ¿Te dijo algo?» «Solo estaba cansado. Ha sido una semana larga. Escucha, sobre ayer. Me gustaría que vinieras de nuevo». Valeria trabajó muy duro en la fiesta. Se decepcionó cuando no pudiste quedarte. La mentira casual rodó de su lengua con facilidad practicada. Ninguna mención de abogados o firma de papeles. Ningún reconocimiento de la trampa de la que había escapado. «La fiesta fue genial», dije neutralmente. «Por favor, agradece a Valeria por su hospitalidad». «Por supuesto. Oye, quizás podríamos almorzar la próxima semana. He estado pensando en nuestra conversación del martes por la noche, y puede que tenga algunas nuevas ideas de inversión que resolverán tus problemas.
¿Más intrigas? ¿Más intentos de manipulación? Este hombre nunca aprendía. Déjame revisar mi agenda y te llamaré. Claro, papá, te quiero. Adiós, Daniel. Colgué y miré el reloj. 3:15 de la tarde. Los paquetes llevaban 45 minutos en tránsito. A las 6 en punto, 3 personas muy influyentes estarían leyendo relatos muy detallados de los fracasos comerciales de mi hijo. El teléfono sonó de inmediato. Número desconocido. No respondí. Parte de mí esperaba que fuera Marcos Torres llamando para verificar la información que acababa de recibir. Pero mantener el anonimato era crucial para el éxito de la operación. Dejé que la evidencia hiciera su trabajo. Dejé que las víctimas de Daniel llegaran a sus propias conclusiones. Para el lunes por la mañana, la comunidad de negocios local estaría zumbando con pruebas documentadas del engaño sistemático de Daniel Mayer a sus inversores. La fase 1 estaba en marcha. El lunes por la mañana trajo la confirmación de que mi campaña de inversores había logrado su efecto deseado. El teléfono había sonado 6 veces antes de las 8 de la mañana, socios comerciales haciendo preguntas cuidadosamente formuladas sobre información reciente relativa al historial de inversiones de Daniel Mayer. La noticia se estaba extendiendo por la comunidad de negocios de la ciudad, exactamente como lo había planeado. Marcos Torres había llamado a David Rodríguez el domingo por la noche para comparar notas. David se había puesto en contacto con Jimena Vázquez para verificar lo que todos habían recibido. Para el lunes por la mañana, 3 de los profesionales de negocios más influyentes de la ciudad estaban advirtiendo a sus redes sobre el patrón documentado de engaño a inversores de Daniel. Fase 1, éxito completo. Hora de la fase 2. Me instalé en mi estudio con café recién hecho y abrí una nueva carpeta de Manila, etiquetada como Posición Profesional de Valeria Mayer. Si Daniel era el jugador desesperado, Valeria era la mente maestra calculadora que había orquestado la trampa de la fiesta de cumpleaños. Ella merecía consecuencias iguales. Valeria trabajaba como gerente senior de relaciones con clientes en consultoría financiera Cumbre, manejando cuentas de alto patrimonio que requerían confianza absoluta e integridad profesional. Su posición dependía enteramente de su reputación de comportamiento ético y buen juicio. Vulnerabilidad perfecta. Pasé la mañana haciendo averiguaciones discretas a través de mi red de negocios. Las empresas de construcción a menudo trabajaban con consultores financieros, lo que me daba razones legítimas para hacer preguntas sobre las firmas locales y su personal. La información resultó reveladora. Valeria había sido vista con frecuencia en el bar de un hotel de lujo, las tardes de los días de semana. Siempre con el mismo hombre profesional bien vestido. Múltiples fuentes confirmaron largas conversaciones con vino caro durante horas, en las que debería haber estado atendiendo a clientes. Su acompañante parecía ser un ejecutivo visitante de la capital. Casado, según su anillo de bodas, pero notablemente atento a mi nuera. Más interesante era el patrón de gastos de Valeria. A pesar de los problemas financieros declarados de Daniel, ella había estado comprando ropa de diseñador, joyas caras y artículos de lujo muy por encima de sus supuestos medios. O Daniel había estado mintiendo sobre sus finanzas, o Valeria tenía fuentes de ingresos que él no conocía. Ambas posibilidades servían a mis propósitos. Redacté una queja de ética profesional al Departamento de Recursos Humanos de la Consultoría Financiera, documentando cuidadosamente el conflicto de intereses entre el papel de Valeria como asesora financiera de confianza y el intento sistemático de su familia de estafar a clientes mayores mediante manipulación legal. La queja destacaba cómo alguien responsable de proteger los intereses financieros de los clientes había participado personalmente en la planificación para robar mi negocio a través de documentos legales fraudulentos e incompetencia inducida por el alcohol. Su empleador necesitaba saber que Valeria Mayer consideraba los activos de los clientes mayores como objetivos legítimos para los planes de enriquecimiento familiar. Incluí documentación de los gastos de la fiesta de cumpleaños, catering, alcohol, decoraciones,
que sugerían recursos financieros inconsistentes con las dificultades financieras familiares que Valeria sin duda retrataba a colegas y clientes. El paquete anónimo salió el lunes por la tarde a través de un mensajero profesional, junto con una nota que sugería que Recursos Humanos investigara las interacciones recientes de Valeria con los clientes, en busca de posibles conflictos de intereses o asesoramiento financiero inapropiado motivado por ganancias personales. Para el martes por la mañana, la consultoría estaría llevando a cabo una investigación interna sobre la ética profesional y las violaciones de la confianza del cliente de su gerente senior de relaciones. Mi teléfono sonó mientras sellaba el sobre. Número desconocido. Dejé que sonara, pero tomé nota de la hora. Daniel se estaba desesperando, llamando desde diferentes teléfonos para intentar contactarme. ¿Bien? La desesperación llevaba a cometer errores, y los errores creaban oportunidades. La destrucción sistemática de ambos conspiradores procedía exactamente como estaba planeado. El martes por la tarde trajo el sonido que había estado esperando. Puertas de coche cerrándose de golpe en mi entrada con una fuerza innecesaria, seguido de pasos rápidos en mi camino de entrada. Daniel y Valeria habían venido a visitarme juntos, unidos en su desesperación. Los golpes agresivos en la puerta confirmaron su estado emocional antes de que abriera. Ambos estaban en mi porche, con los rostros enrojecidos de ira y pánico. La confianza habitual de Daniel se había evaporado, reemplazada por la mirada de animal acorralado de un hombre que se enfrenta a la ruina total. La compostura calculada de Valeria se había resquebrajado, revelando la furia cruda bajo su pulido exterior. «Tenemos que hablar», dijo Daniel, empujándome para entrar en la casa. «Ahora, sabemos lo que has estado haciendo, Arturo», añadió Valeria, siguiendo a su marido a mi sala de estar. Cerré la puerta con calma y señalé el sofá. «He estado esperando esta conversación. Por favor, sentaos. No finjas inocencia», espetó Daniel, permaneciendo de pie. «Destruiste mis relaciones comerciales con esas cartas anónimas. Marcos, David y Jimena recibieron el mismo paquete de información sobre inversiones que financiaste hace años. La ira profesional de Valeria era más controlada, pero igualmente intensa. Mi empleador recibió una queja de ética ayer. Recursos Humanos está llevando a cabo una investigación completa de mis prácticas de relación con los clientes. Alguien envió información detallada sobre nuestra planificación financiera familiar. Me acomodé en mi sillón de cuero, el mismo lugar donde todo este conflicto había comenzado hace una semana. Esas quejas solo contenían información factual. Los inversores merecen saber sobre patrones documentados de fracaso. ¿Factual? La voz de Daniel se alzó. Saboteaste deliberadamente mi reputación. Compartí la verdad, respondí con calma. Si la verdad daña tu reputación, quizás el problema reside en tus acciones, no en mi divulgación. Valeria se inclinó hacia adelante agresivamente. Estás destruyendo mi carrera por un desacuerdo familiar. Hablemos de lo que realmente sucedió, dije, alcanzando la carpeta que había preparado para este momento. Planeabais robar 40 años de mi trabajo a través del fraude y la manipulación. Abrí el archivo, revelando la documentación de su traición sistemática. Sofía me contó sobre los abogados que esperaban arriba en vuestra fiesta de cumpleaños. La señora Carmen vio a Daniel pinchar mis neumáticos después de nuestra discusión. Esto no fue desesperación, fue un robo premeditado. El color desapareció de sus rostros al darse cuenta del alcance de mi conocimiento. Discusión del martes sobre dinero. Continué metódicamente. Vandalismo y represalia con los neumáticos el miércoles por la mañana. Trampa elaborada el jueves por la noche que involucraba alcohol, abogados y documentos legales diseñados para transferir los activos de mi negocio. La rebeldía de Daniel se desmoronó. Papá, no entiendes la presión a la que estamos sometidos. Entiendo perfectamente, interrumpí. Decidisteis que robar a vuestro padre era más fácil que construir vuestro propio éxito.
Valeria orquestó un sofisticado plan de fraude utilizando su conocimiento profesional de la manipulación financiera de personas mayores. Esto sigue siendo familia, protestó débilmente Valeria. Dejasteis de ser familia cuando planeasteis robarme, respondí. Cada consecuencia que enfrentáis ahora es merecida por vuestras propias elecciones. Daniel se desplomó en el sofá, finalmente comprendiendo la totalidad de su derrota. Valeria permaneció rígida, calculando si era posible algún control de daños. Los inversores nunca volverán a confiar en ti, Daniel. Tu reputación empresarial está acabada, continué. Valeria, tu investigación de ética profesional probablemente pondrá fin a tu carrera. Estas son las consecuencias naturales del intento de robo y fraude. ¿Y qué hay de Sofía?, preguntó Valeria desesperadamente. El futuro de Sofía permanece seguro. A diferencia de sus padres, ella eligió proteger a la familia en lugar de explotarla. Su educación universitaria y sus perspectivas de vida no se ven afectadas por vuestras consecuencias. Me levanté, indicando que la conversación había terminado. Me declarasteis la guerra a través de una traición sistemática. Respondí con una revelación sistemática de la verdad. La justicia no es venganza, es rendición de cuentas. Se fueron sin decir otra palabra, caminando hacia su coche con la postura derrotada de quienes lo habían apostado todo y lo habían perdido. Observé desde mi porche cómo se alejaban, probablemente dirigiéndose a casa para enfrentar sus vidas destruidas y su sociedad arruinada. El teléfono sonó mientras sus luces traseras desaparecían. El nombre de Sofía en el identificador de llamadas. Hola, cariño. Abuelo, ¿estás bien? Oí a mamá y papá hablar de algún tipo de investigación. Todo está bien, Sofía. Se ha hecho justicia y tu futuro está a salvo. Te quiero, abuelo. Yo también te quiero. 40 años de trabajo honesto permanecían protegidos en manos honestas. Si te gustó esta historia, por favor, dale me gusta a este video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones sobre esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por tu atención.